Eh, Miren, el trabajo final tiene como fecha tope de entrega el 26 de julio, es decir, el próximo mes, no el 26 de este mes, es decir, mañana no, sino el 26 del mes de julio. Una vez terminado el módulo el día viernes, ustedes van a tener en el correo electrónico que ustedes nos hicieron llegar los parámetros del trabajo final. Estamos pidiendo no algo tan elaborado, porque como han dicho los especialistas que han pasado durante estos 4 meses en el Diplomado Internacional de Políticas Públicas, se hace difícil que en poco tiempo ustedes puedan trabajar o la elaboración completa de una política pública. Entonces, lo que vamos a trabajar, y pues que lo vamos a hacer llegar por escrito, es lo siguiente. Queremos que ustedes tomen un tema, el que ustedes deseen sobre políticas públicas, plantear por qué es importante generar una política pública a partir de este tema. Eso va a ser alrededor de, vamos a pedir por puntos, cierta cantidad de caracteres o palabras que debe tener. Por lo menos, si yo tomo el tema de agua potable, debería construir una justificación, debería plantear por qué es importante este tema o problematizar sobre ese tema alrededor de unas 600 o 700 palabras. Luego, intentar construir unos objetivos que busca la política pública, por lo menos 3 objetivos eh, generales y construir 2 de cómo hacerlo en objetivos, pues, de construir cómo hacer esa política pública. Luego, justificar también alrededor de unas 500 o 600 palabras, justificar por qué la importancia de lo que yo quiero hacer con la política pública. Uno es por qué investigar, por qué no, disculpen, por qué hacer una política pública sobre tal tema, y el otro es eh, cómo va a impactar la política pública a un sector que yo haya definido para trabajar. Agua, supongamos que en Arraiján, manejo de desechos en la ciudad capital, eh, prevención de la violencia contra las mujeres en la ciudad de Panamá. Entonces, por ahí habría que hacer el trabajo final. Y como les dije, tienen un mes completo a partir del día viernes para entregar el trabajo final. Si tienen alguna pregunta, con gusto la conversamos. Buenas tardes, profesor. Saludos. Sí, Saludos, el tema es Ezequiel. libre. El tema es libre, claro, aplicando las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, etcétera. Uno coge el tema y Así entonces mismo. desarrolla el tema de acuerdo a los puntos que usted planteó, el 3 objetivos, la justificación y todo eso, ¿no? Y cómo impacta en Sí, la política. por qué estudiar, por qué hacer una política pública del tema este? Les voy a mandar preguntas para que sea como más fácil trabajarlo. Miren, Profesor, Denis Aguirre ha preguntado que si individual o en grupo. Yo creo que podría ser en grupo. Podría ser en grupo, pero tendrían que ustedes ponerse de acuerdo. En no, grupos no tan grandes, grupos de 4 o 5 integrantes. profesor, yo pienso que sí el que quiere que lo haga en grupo, pero el que lo quiera hacer individual, no sé si usted permitiría que también lo hiciera. Asimismo, las dos alternativas, grupal o individual, se puede realizar. Y también sí me gustaría, profesor, que repitiera los parámetros del trabajo, porque no me queda claro. Claro,
Solamente los estoy planteando a manera ligera, pero nosotros se lo vamos a hacer llegar en una página de Word como un adjunto a sus correos, donde se va a aclarar cuáles son los puntos que nosotros queremos. Por eso le decía, primero es tener un tema sobre la política pública que yo quiero que se realice. Segundo, ¿por qué por qué considero que esta política pública debe realizarse? Ahí usted en alrededor de 600 o si quiere más palabras puede decir por qué usted considera que se debe hacer una política pública sobre este tema. ¿Qué vamos a agregar después? Estoy pensando en manera general, yo decía que los objetivos que busca esta política pública. Luego de los objetivos de la política pública, podía repensar, mirar, agregar los actores que trabajan en esta política pública. Cuáles son los sectores de la sociedad civil que yo debo agregar y poder decir por qué estos actores de la sociedad civil deben estar presentes en la elaboración de mi política pública? En el caso del Estado, de las instituciones gubernamentales, ¿cuáles? También decir ahí por qué deben estar estas organizaciones o instituciones gubernamentales aquí. Luego, justificar qué voy a buscar yo con esta política pública. Una cosa es por qué hacer esta política pública y la otra cosa, cómo justifico yo, cómo sirve esta política pública a solucionar ciertos problemas de cierta comunidad. ¿Me logro aclarar? Hola. Hola, me queda claro. Quedo pendiente entonces de que nos mande el documento en Word, por Sí, favor. cómo no. Cómo no, miren, y recuerden, no es el 26 de junio que tienen de mañana no deben entregar ningún trabajo final. Es un mes calendario, es decir, el 26 de julio es que se deben entregar los trabajos finales como fecha y pueden hacerlo en grupos de A5 o el que desea hacerlo a título individual también lo puede realizar a título individual. Ya el profesor invitado del día de hoy está presente, así que lo voy a presentar hoy para una de las últimas sesiones del Diplomado Políticas Públicas, Gobernanza y Gobernabilidad. Disculpe un momentito, disculpe, que tenemos un pequeñito problema técnico.
Hola, muy buenas tardes. Ya vamos a dar inicio a la sesión, la segunda sesión, bueno, será la primera sesión sobre el cuarto módulo del Diplomado Internacional, Políticas Públicas, Gobernabilidad y Gobernanza. El día de hoy nos acompaña el profesor Asael Carrera. El profesor Asael Carrera es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es candidato al doctorado de la Facultad de Humanidades. Es director ejecutivo del Centro de Investigación Justo Arosemena, CELA. Es profesor del Departamento de Sociología, es especialista en sociología urbana. Sus últimos trabajos han estado relacionados a el tema urbano de la ciudad de Panamá. Es miembro directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, latinoamericano, como les dije. Forma parte del equipo investigador del Departamento de Sociología. Ha publicado diversos temas relacionados con el mundo urbano, transporte, red vial, revistas nacionales, revistas internacionales. Tiene publicaciones de libros. Con ustedes, el profesor Asael Carrera, que el día de hoy, de manera solidaria y con ganas de socializar los conocimientos sobre políticas públicas relacionadas al mundo urbano, ha venido sin interés estar con nosotros el día de hoy. Sin más, les dejo con el profesor Asael, que tuve que prestarle mi computadora aquí por algunos problemas técnicos. ¿Tiene un audífono No, así? no, sí, a ver, yo me veo. ¿Cómo hago para que no me vean en la cámara? No gusta que me estén viendo. ¿No? Aquí, Este también. sí. ¿No? Buenas tardes. Bueno, primero Envíalo aquí. agradecer a los organizadores del diplomado por la invitación. Me habían dicho políticas públicas urbanas. Entonces, tratarse de políticas públicas urbanas es un mundo y estaba tratando de esta madrugada cómo organizar la presentación de algo que es bastante complejo. Entonces, bueno, y he decidido, bueno, abordarlo, aunque se queden de lado algunas otras, digamos, modalidades de políticas que se aplican en contextos urbanos, políticas públicas, abordarlo desde la cuestión espacial, que es lo que más he trabajado dentro de mi trayectoria laboral. Entonces, así que vamos a hablar un poquito de las políticas públicas urbanas, pero haciendo referencias a la cuestión espacial. Y eso nos lleva primero a, como cualquier sociólogo, a definir qué es entonces eso del urbano. Entonces, nuestra primera agenda está hablar de cuáles son los paradigmas teóricos que desde las ciencias sociales están pensando lo urbano, ¿no? En un primer momento. En un segundo momento, ver cómo esas construcciones teóricas son aplicables a la producción del espacio en la ciudad de Panamá. Y en el tercer momento, entonces, abordar las políticas que tienen incidencia sobre el espacio, ¿no? Las políticas públicas urbanas. En términos generales. Eso deja de lado, por ejemplo, otros enfoques de la ciudad, donde también se derivan en algunas acciones concretas de políticas o herramientas de políticas, como en el ámbito de lo cultural. Pero bueno, tratándose de un tiempo bastante reducido, entonces vamos a hablar un poquito de eso de políticas públicas urbanas. Bueno, ¿qué es eso del urbano?
bueno, lo urbano remite a ciertas características que tiene el espacio que lo diferencia de otro espacio. O sea, la categoría urbano siempre va ligado a lo rural. Porque la producción del ambiente construido en ese contexto, la dinámica y la función que ejerce el urbano dentro de las formaciones sociales es diferente a la que ejerce el contexto rural. Por algo Marx, en un prólogo de la ideología alemana, decía que la primera gran división que existe en la sociedad es la división entre el campo y la ciudad. Pero bueno, entonces eso nos lleva a pensar un poquito qué es eso del espacio y cómo el espacio viene a ser tratando en las ciencias sociales. Entonces, aquí vamos. Parece ser que desde el punto de vista de la filosofía, y nos vamos a la cuestión primero filosófica, porque bueno, es de más sabido que la cuestión, digamos, filosófica impacta en la formación de teorías en el contexto de las ciencias sociales. Y vamos a ver que las teorías que estudian lo urbano están, las bases fundamentales, las bases filosóficas, son estas concepciones sobre el espacio. La primera concepción, bueno, es la concepción de Newton, que dice que el espacio es algo absoluto. Es como que el espacio es un almacén que contiene cosas. El espacio, por ejemplo, se puede medir porque el espacio es una cosa. Desde el punto, esa es una concepción como sustantiva en otras terminologías, pero el espacio es como absoluto. El espacio contiene el orden del mundo y ese orden puede ser natural y puede ser social. Entonces, esa es la primera concepción. La segunda concepción que se tiene sobre el espacio es que el espacio es una categoría epistémica. ¿Qué se refiere a eso? Que este es una categoría, el espacio solo existe en nuestra mente, al igual que el tiempo, no existen en la realidad y solamente los utilizamos como categorías para organizar y orientarnos en el punto. Bueno, esa es una de las posturas más o menos simplificadas de lo que nos establece Kant en su trabajo sobre el espacio. No nos interesa, digamos, porque el asunto es más complejo que esto, pero por lo menos esquemáticamente para tener las bases para pasar a lo siguiente. La otra es que el espacio es relacional. El espacio siempre remite a una orientación. Por ejemplo, el norte, el sur son convenciones. Al norte, que han puesto los seres humanos. Al norte nos pusimos poner de acuerdo de otra forma, le podemos llamar sur y el sur le podemos llamar norte. Simplemente son convenciones, pero el espacio entonces remite como una noción para la orientación. Entonces, esas son las tres nociones que han influenciado al desarrollo de la sociología, sobre todo urbana. Entonces, vamos a ver, seguir definiendo qué es eso del urbano y primero entonces, y vamos a ver cómo opera la dinámica de la ciudad y los crecimientos espaciales para ver entonces después las políticas públicas que inciden sobre ese espacio. Bueno, un trabajo clásico tenemos como dos paradigmas que abordan, en realidad son tres paradigmas, pero voy a abordar dos. Un paradigma que tiene que ver con la Escuela de Chicago, el ecologismo de la Escuela de Chicago, la Escuela de Chicago a principios de siglo, que tuvo una gran, digamos, preponderancia en el pensamiento social de Occidente y que pues hay ciertas figuras que son sumamente importantes para estudiar la cuestión de la ciudad. Robert Enzapar era uno de los primeros, Ernest Burgess, Louis Weir. Estos tres, en realidad hay otros que también estudiaron la ciudad, pero estos son los tres principales. De lo que nosotros recordamos, pues, de la Escuela de Chicago es que la ciudad crece en términos espaciales producto de oleadas de migraciones.
Sin embargo, la ciudad no crece de manera desordenada, sino que crece bajo ciertas lógicas. Eso es lo primero que nosotros descubrimos ahí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la escuela de Chicago, eh, nosotros, bueno, hay dos como figuras principales, los trabajos de Parry, su discípulo Ernest Burgess, y el trabajo de Louis Weir. El trabajo de Louis Weir apunta más hacia un poco la cuestión cultural. Es decir, la cuestión, el urbanismo como una forma y la ciudad como una forma de vida en particular, que lo diferencia de los espacios folk, de los espacios rurales. En Weir hay una también influencia bastante de Simmel. En Simmel decía que el espacio determina ciertas características de la personalidad del individuo que vive en la ciudad. Desarrollamos lo que nosotros una actitud blasé, es decir, una actitud de hastío. Y es porque una ciudad es un contexto donde estamos fuertemente influenciados por cuestiones, por muchos estímulos. Y esos estímulos nos hacen como insensibles. Ya pues vemos un niño pidiendo en la calle limosna y no nos alarma. Ya a veces ni tan siquiera le hacemos caso. Entonces buscamos un espacio individual, un espacio aparte, un anonimato donde proteger nuestra individualidad porque la ciudad amenaza contra ella. Entonces, algo parecido hay de estos planteamientos de Simmel, que de por sí, dicho sea de paso, es el creador de la sociología urbana, en Wirtz. Pero, sin embargo, yo no me quiero dirigir hacia allá. Yo me quiero dirigir más hacia los trabajos de Parr, como este primer acercamiento a la ciudad desde este primer esquema teórico, y los trabajos de Ernest Burgess, que para ellos, pues la ciudad crece a través de los llamados anillos concéntricos. Por supuesto, la escuela de Chicago toma Chicago, que se estaba industrializando, estaba recibiendo migración, y toma la ciudad de Chicago como un laboratorio. Entonces ellos dicen, bueno, la ciudad crece a través de anillos. En la medida en que los anillos que la migración se va aumentando, la cantidad de anillos también va aumentando. Entonces, pero todo parte de un centro de negocio y financiero que generalmente son, digamos, la parte más antigua de la ciudad. Luego hay una zona de transición de barrios del centro que se deterioraron, pero que son ocupados por la clase obrera. Luego entonces hay otro anillo que son donde ubicamos, por ejemplo, eh, las zonas industriales. Luego entonces tenemos un anillo de las zonas y barrios residenciales para clase media y media alta. Y por último, las llamadas zonas periféricas suburbanas, o sea, donde también ubicamos los estratos altos. Yo creo que las ciudades latinoamericanas, por supuesto, no, este modelo de crecimiento espacial, lo vemos aquí hay como una ilustración. Este modelo de crecimiento espacial no aplicaría para ninguna ciudad latinoamericana, porque precisamente lo que caracteriza a las ciudades latinoamericanas en su gran mayoría es que los grupos de altos ingresos viven en el centro, mientras que los grupos periféricos, mientras que en la periferia viven los grupos de bajos ingresos. Parece ser que en la ciudad de Chicago la relación, y en muchas de las ciudades norteamericanas es así, la relación es inversa, ¿no? Sin embargo, este modelo para explicar la producción del espacio es un modelo que ha sido ampliamente criticado. Primero, porque soslaya la cuestión del poder. Déjenme ver que acá están escribiendo y no sé si me están. Ok. Primero, porque soslaya la cuestión del poder, que además de considerar que el espacio es algo como absoluto,
que es como un almacén que contiene, bueno, todo, en este caso, los elementos que implica una ciudad. Entonces, la concepción que tiene del espacio, la Escuela de Chicago, es como si el espacio fuera algo absoluto, no muy diferente a la concepción que se tiene del espacio y el tiempo, las ciencias duras, especialmente la concepción newtoniana. Entonces, fue criticado, pero más que todo por la cuestión del poder, porque como que la ciudad crece, ahí no hay una dinámica, una rivalidad, una disputa entre los grupos sociales. Parece ser que el espacio se ordena solo. Bueno, por eso este modelo ha sido ampliamente criticado y en América Latina ha sido muy poco utilizado. Sin embargo, sí hay estudios sobre las ciudades latinoamericanas que se han hecho desde la concepción de la Escuela de Chicago. El Instituto Gino Germani, por ejemplo, fue un pionero en aplicar estas teorías para estudiar la dinámica de las ciudades en el cono sur. El otro modelo, vamos a ver por acá, es un enfoque más crítico. En realidad, como les dije, eran tres modelos. El modelo postmodernista, que lo podemos ver, no lo vamos a ver, pero el otro enfoque que nosotros tenemos, el enfoque crítico para estudiar el espacio. Y bueno, la concepción aquí más bien es que el espacio es relacional. Aquí tenemos dos grandes exponentes, Lefebvre-Harvey. También podríamos ubicar a Castel al primer Castel, al Castel, no el Castel de la Sociedad de la Información, pero sí el viejo Castel o el primer Castel, ¿no? Lo podríamos ubicar ahí porque ha hecho contribuciones para entender la dinámica del crecimiento espacial de las ciudades. Entonces, para esta concepción, el espacio se produce socialmente. Es decir, los distintos agentes, las distintas clases sociales y sus formas de relacionarse producen el espacio. El espacio deja de ser ya un mero objeto físico y se convierte en un instrumento político. Entonces, el espacio refleja las características de el sistema social. Entonces, es decir, si es un sistema caracterizado por la producción de desigualdades sociales, es muy probable que el espacio y el ambiente construido que contiene ese espacio se caracterice por desigualdades socioterritoriales. Es lo que nosotros vemos precisamente y nos encontramos en nuestra ciudad. Vemos una zona urbanísticamente muy bien servida, sin embargo, vemos zonas como de asentamientos informales, incluso zonas o urbanizaciones realizadas por el sector formal que no cuentan con los servicios básicos, por ejemplo, agua, ¿no? Entonces, esas desigualdades sociales se reflejan en el espacio y el ambiente construido. Por supuesto, esa relación entre espacio y ambiente construido no es una relación directa, sino que median otras variables allí, pero no es que el espacio va a reflejar de una manera directa las características del sistema social. Además, los cambios a nivel espacial son mucho más lentos que los cambios sociales. Bueno, desde el enfoque un estructuralista, pero de naturaleza marxista, la ciudad y el espacio urbano está doblemente segmentado. ¿Qué significa eso? Que así como las sociedades o las formaciones sociales, hablando en términos, digamos, marxistas, hay una división técnica del trabajo, la ciudad también refleja esa división técnica del trabajo. Y es por eso que nosotros encontramos zonas
que son dedicadas, por ejemplo, a la manufactura dentro de la ciudad, las llamadas zonas industriales, pero también encontramos los distritos financieros, las zonas gubernamentales, encontramos las zonas residenciales, los parques logísticos. Es decir, que el espacio de la ciudad se encuentra, digamos, técnicamente segmentado, pero está doblemente segmentado, porque así como la sociedad está dividida en clases, el espacio también refleja en cierta medida esa división, digamos, social del espacio, ¿no? Vemos zonas destinadas para sectores de altos ingresos, zonas destinadas para sectores de bajos ingresos, y es que la misma dinámica, que en la base de esa dinámica está la renta del suelo urbano, la capacidad de apropiarse de esa renta, la capacidad de pago de ciertos sectores para ocupar determinados espacios, es lo que explica que en ciertas zonas se ubiquen personas con ciertas características en términos de muy homogénea, pero heterogénea con su entorno circundante. Lo que, bueno, algunos ya han denominado la división social de ese espacio, ¿no? También desde este enfoque crítico, la ciudad juega un papel importante dentro de la formación social. ¿Cuál es el papel de la ciudad? Bueno, la ciudad concentra las fuerzas productivas. La ciudad concentra las condiciones generales para la producción. La ciudad también concentra la mano de obra. Además, es un gran mercado. Es el lugar donde se extrae la mayor cantidad de plusvalía, dirían desde el marxismo clásico. Es el lugar donde se explota con mayor intensidad la fuerza de trabajo. Pero esa ciudad también pasa por los mismos procesos y las contradicciones que rigen en el sistema capitalista. En términos, digamos, concretos, mm, en términos concretos, les puedo decir que, por ejemplo, las ciudades, dentro de las formaciones sociales, el espacio se convierte en mercancía, por supuesto, pero además la ciudad predomina mercancías con esas dobles características que tienen las mercancías en el sistema capitalista. Mercancías con para valor de uso y mercancías para valor de cambio. Lo que caracteriza a las ciudades bajo el capitalismo es la producción de mercancías por valor de cambio. Para valor de cambio. Eso significa que el espacio se convierte entonces en una mercancía. Por supuesto, como toda mercancía tiene esas dos facetas, puede ser que yo compre una casa, pero esa casa tiene un valor de uso para mí, pero para el banco tiene un valor de cambio y es un medio, como toda mercancía que se produce, para generar márgenes de ganancia. Sin embargo, existe un concepto de renta. Y ese concepto de renta, bueno, que si bien Mar lo trabajó en para la zona agrícola, en la agricultura, no trabajó el concepto de renta para aplicarlo en la ciudad. Sin embargo, los seguidores de Marx sí aplicaron el concepto de renta para entender cómo crecen y cómo crecen las ciudades, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, colombiano, Samuel Jaramillo, bueno, que habla de el papel que juega la renta diferencial en el crecimiento de las ciudades, sobre todo el crecimiento vertical de las ciudades. Y explica por qué bajo este concepto las ciudades crecen en determinadas zonas en forma vertical y en otras zonas crecen de forma horizontal. Y la explicación está en la capacidad de extracción de renta que tienen los terratenientes. ¿Por qué? Porque el desarrollista, que es un capitalista, como todo capitalista, depende de la propiedad privada.
no puede destruir la propiedad privada. Pero como él necesita un espacio para desarrollar y él no es dueño de ese espacio, se ve en la obligación de pagar una renta al terrateniente, a este terrateniente urbano. Y eso es lo que se conoce como renta urbana. Pero esa renta urbana viene de la extracción de plusvalía de los trabajadores. Entonces, hay rentas que se pagan, en el caso de la ciudad, por la ubicación, o sea, la renta diferencial. Hay lugares que por estar, o sea, por ejemplo, si yo quiero alquilar en una determinada zona porque quiero colocar un negocio y ahí hay una terminal del metro, rentar ahí me va a costar mucho más que rentar, por ejemplo, en Cerro Cocobolo. Quizás en Cerro Cocobolo lo pueda rentar, pero por menos, más espacio y por menos dinero. Entonces, así que los mecanismos que dirigen la relocalización, decía Harvey, de ciertos servicios, son mecanismos que generan desigualdades sociales, pero que al mismo tiempo permiten la acumulación y el enriquecimiento de ciertos grupos, ¿no? Em, bueno, las clases sociales, esto ya lo dije, se compiten por el control del espacio, ya que este se convierte en un medio de producción, el acaparamiento de la renta urbana. Bueno, estos son como los dos a grandes rasgos. Déjenme ver que acá estoy utilizando el de Florencio. Ok. Bueno, estos son los dos esquemas. Hay otro esquema, el posmodernista, lo podemos discutir, pero son los dos esquemas, digamos, que han tratado de explicar la ciudad y la formación del espacio urbano. Em, este, Ahora me gustaría ver un poquito cómo pues, algo me pasó aquí. Un momento. Eh, no sé por qué no me sale la imagen. Un momento, deme un segundo.
disculpen, no sé si alguien me puede decir si puede ver la imagen que está proyectada. Si la ven, No, no sale. No, profesor. lo que pasa es que acá me sale, pero como yo estoy en la oficina, me dicen que no, no se proyecta. No sé por qué, algo medio raro. Pero bueno, no nos vamos a detener en esto. La idea era que, bueno, la ciudad de Panamá, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, la ciudad de Panamá, como todas las ciudades españolas que se fundaron en América, se fundaron con el modelo, con un plano que es como el modelo de tablero de ajedrez. No sé si han visto un tablero de ajedrez, donde el centro se encontraba la plaza central. Ustedes pueden ir a Casco Viejo y todavía el tablero de ajedrez ahí. Claro, Casco Viejo es muy chiquito, pero si usted va, por ejemplo, al Zócalo en México, usted ve ese tablero claramente establecido. A partir del centro en el centro se ubica la plaza central, se ubica el poder religioso, el cabildo, o sea, el poder político, y a partir de ahí se iban estableciendo lotes por manzanas, atendiendo a la capacidad de pago. En el caso de nuestra ciudad, este modelo en realidad de ciudad lo trajeron los españoles, pero influenciado por los romanos, y a su vez los romanos lo copiaron de los griegos. Y de esa forma establecieron, digamos, los planos de todas las ciudades. Y ese es como que el origen de toda parte, de toda ciudad colonial en América Latina, fundada por los españoles, ¿no? Eh, este, con ese tablero de ajedrez. Pero, ¿qué pasa entonces con la ciudad de Panamá? Bueno, la ciudad de Panamá tiene una historia muy particular. Hay varios agentes que intervinieron en la producción de ese espacio. Uno fue la zona del canal. Previo a la llegada de los norteamericanos, por supuesto, solamente habían dos barrios, el Intramuro y el Arrabal Santanero. Adentro de los muros de esa ciudad amurallada, pues nosotros ubicamos a ese grupo en términos de que Hernán Porras llamaba el Grupo Blanco Capitalino, con sus esclavos, vivía dentro de la ciudad. También obviamente el poder religioso, el poder político se ubicaba dentro de los muros de la ciudad. Fuera estaba el arrabal santanero. Entonces, pero con la construcción del canal, con los inicios de la construcción del canal, algo empezó a cambiar. O sea, la ciudad entonces empezó a recibir migrantes. Sin embargo, esos migrantes tenían que ubicarse en la ciudad. Entonces, los dos barrios ya quedaron demasiado chicos para alojar a la población migrante. Y empezaron entonces a añadirse ciertos barrios que incluso hoy algunos de ellos han desaparecido. Marañón, Guachapalí, son barrios obreros que se formaron a raíz de la construcción del canal producto de las migraciones. Pero lo más llamativo es que fue que la presencia norteamericana creó la zona del canal, casi al norte de la ciudad de Panamá. Mientras Álvaro Uribe tiene un trabajo sobre la ciudad fragmentada, donde dice que la ciudad estaba al sur, prisionera por la bahía del canal, al norte por la ex zona del canal, la zona del canal, y el crecimiento espacial de la ciudad tuvo que dirigirse a lo largo del litoral pacífico hacia las llamadas fincas suburbanas, que hoy por hoy sería Bellavista prácticamente, ¿no? Hacia acá se dirigió el crecimiento de la ciudad. Y luego, a finales de la década del 40 o a principios de la década del 40, con la construcción de la carretera transísmica, entonces la ciudad agarró rumbo en dirección noreste, ¿no? Ese fue el crecimiento, digamos, como de la ciudad.
Sí, el papel de la zona del canal fue que prácticamente estrangula la ciudad. Y hoy por hoy muchos de los problemas que nosotros tenemos se debe prácticamente a eso. Porque mientras que las ciudades latinoamericanas crecían en forma de mancha de aceite, la gran mayoría, o podían organizar mejor, por ejemplo, el entramado, su red vial, la ciudad de Panamá no pudo organizar. Y hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en realidad 3 o 4 corredores de viales de alta jerarquía por la cual tiene que circular una cantidad de tráfico, además de que somos una ciudad extremadamente extendida. La ciudad va de Pacora a Capira y del centro a Chilibre. Y allá viven los sectores populares, además de que tenemos la mayor parte del centro concentra los empleos, concentra las actividades comerciales, gubernamentales y todos tenemos que viajar. Y cuando eso está en las horas pico, bueno, ya en Panamá no se habla de horas pico, todas las horas son pico, o cuando hay un colapso por el cierre de una protesta, la ciudad colapsa por completo, porque no tenemos, no desarrollamos una red viaria producto de esa presencia de la zona del canal. En términos de aguas, por ejemplo, llevar una tubería de Chilibre a la 24 de diciembre es una distancia que en términos de infraestructura resulta demasiado costosa. Es decir, la zona del canal, que fue un agente importante en la producción de este espacio, sus efectos todavía siguen haciéndose sentir, a pesar de que las políticas urbanas, las vamos a ver más tardecito, han tratado de reducir ese efecto. Bueno, el Estado también es otro agente que contribuye a la producción del espacio. En cierta medida, el Estado, aunque en el caso de Panamá el Estado, no contamos con un Estado benefactor fuerte, como en algunos otros países. Sin embargo, el Estado jugó un papel importante, sobre todo durante el 90, perdón, durante el 70 y 80, con la producción de viviendas, ¿no? Y viviendas de interés social. Además, el Estado juega un rol de mediador a través de las distintas normas urbanísticas que dirigen hacia dónde se puede construir la ciudad o impiden el crecimiento de la ciudad hacia ciertos sectores, ¿no? Hacia ciertas zonas dentro de la ciudad. Y hay toda una serie de herramientas de políticas del suelo urbano que le permiten al Estado tener cierto control sobre la producción del espacio. Así que es un agente sumamente importante. Por supuesto, los grupos de poder son otra gente, especialmente el sector financiero y la industria de la construcción, son grupos de poder importantísimos en la producción de ese espacio. Y por supuesto los sectores populares. De hecho, hay una investigación de Ariel Espino donde dice que la ciudad de Panamá, por lo menos hasta el 2015, el 50% de la ciudad había sido diseñada producto de invasiones, digamos, invasiones clandestinas por parte de los sectores populares que luego se habían legalizado. Es decir, los sectores populares hacen su aporte y hoy es así en el resto de América Latina, hacen su aporte en la producción de la ciudad a través de esa forma bueno, de recuperación, le llamo yo, de terreno. Por otro lado, en los últimos años, por supuesto, los grupos de poder y el Estado, con las políticas neoliberales, el Estado ya asume, ¿no?, el rol de regulador de la producción de ese espacio, no regula el mercado del suelo urbano, sino que asume el rol de facilitador. Es decir, crea las condiciones para que los grupos de poder, mediante la industria, especialmente el sector financiero, la industria de la construcción, desarrollen la ciudad.
Por supuesto, ese proceso de desarrollo va acompañado con interés de lucro y además que el Estado de por sí, con lo que respecta a las normas urbanísticas, ha sido siempre bastante laxo. Además de eso, el Estado en cierta medida, el Estado en cierta medida, además de facilitar el rol del Estado, crea las condiciones para enriquecer a ciertos grupos. Luego lo vamos a ver con el término de las políticas, digamos, las políticas públicas urbanas, como el Estado, por ejemplo, el caso de le pongo un ejemplo muy claro, el caso de la cinta costera. O sea, la cinta costera, ¿por qué no hicieron la cinta costera en San Miguelito? O crearon ese espacio urbano en San Miguelito, ¿no? Y tuvieron que crearlo al lado de Paitilla. Los precios del suelo y de los que eso se ve reflejado en los precios de los apartamentos en Paitilla venían en picada, o sea, venían hacia la paga porque habían construido Costa del Este. Muchos grupos de altos ingresos se habían migrado hacia Costa del Este. Entonces, pero como ya habían inversionistas que habían hecho bueno, su inversión, que la iban a perder, entonces, bueno, construíamos una cinta costera, así revalorizamos cierta zona y al revalorizar cierta zona no solo detenemos el precio de los apartamentos ahí, sino que los elevamos aún más. Es decir, de recursos del Estado transferimos riqueza al sector privado, a los grupos más privilegiados. Por supuesto, todo esto se vio acompañado de una necesidad que efectivamente la había de crear más espacios públicos, de crear también una vía alternativa para la solución del tráfico. Sin embargo, la pregunta está nuevamente en los planteamientos de David Harvey. ¿Por qué? O sea, tuvo que ser precisamente en esa zona y no en otra. Y es que los mecanismos que relocalizan los recursos son los principales generadores de desigualdades sociales. Un momento, déjenme ver aquí. Ok, bueno. Antes de entrar a esto del cosa, otra cosa que me gustaría, antes de, mm, de volver de iniciar con las políticas públicas urbanas, es que tiene que ver con los cambios que experimentó la ciudad después de la invasión y el establecimiento del régimen democrático. Y es que entonces estas lógicas que el Estado tiene que replegarse, que en términos de los contextos urbanos significaba que el Estado no debe regular el mercado urbano, que el Estado entonces no debe intervenir sobre los espacios públicos y que esos espacios públicos deben ser privatizados. Bajo esa lógica, entonces se empezó a establecer en Panamá digamos, la primera vez que se planifica fue en la década del 90 y que tiene que ver con el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial bajo la administración de Ernesto Pérez Valladares. En ese contexto, bueno, no recuerdo porque yo todavía estaba muy chico, pero yo sí leo algunas, digamos, documentos de la época diseñados por urbanistas, algunos muy reconocidos, que estaban sumamente contentos porque por fin se iba a planificar la ciudad. Por fin íbamos a tener un instrumento de política urbana que permitiera poner cierto orden en la ciudad y mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, no ocurrió eso. O sea, se planificó la ciudad en función de los intereses de la industria de la construcción. Se hablaba de que la ciudad iba a estar formada de múltiples polos de desarrollo o nodos de desarrollo, porque en esa época empezó a hacerse popular ese concepto de nodos de desarrollo.
Y hoy por hoy, esos nodos de desarrollo, esos nodos de desarrollo hoy son centros comerciales. Se hablaba del nodo de los Andes, los Andes, que era un espacio, creo que estuvo baldío durante un tiempo, hoy es un nodo de desarrollo ahí, es un centro comercial. Se hablaba del nodo de los pueblos y hoy tanto Metromall como los pueblos también es era parte de ese nodo de desarrollo, hoy son centros comerciales. Y Albrook, que era otro nodo de desarrollo, hoy es, bueno, aparte de la terminal de transporte, que es la única inversión pública que hay ahí, son centros comerciales. Es decir, se organizó la ciudad en función de facilitar el consumo para ese capital comercial. No se organizó la ciudad pensando en la mayoría, en los beneficios de una mayoría. Entonces, en esa época, en la década del 90, se empezó pues al Estado a adquirir el rol de facilitador. Además, en esa época, la región metropolitana empezó a recibir un boom inmobiliario, inversiones en la industria de la construcción que se prolongaron por mucho tiempo y eso es producto de una política urbana, la famosa ley de bonificación. Como era la lógica del neoliberalismo, yo no tengo que darle mantenimiento a los espacios públicos, a los parques, a la plaza. Además, estas lógicas neoliberales profundizaron desigualdades, proliferaron la criminalidad. Entonces, ahora los desarrollistas inventaron de que en los condominios se tenía que hacer un área social. Entonces, desde el punto de vista de esta ley de zonificación, esa es un proyecto de interés social. Interés social no para las mayorías, obviamente, sino para los que compran el condominio. Y a cambio de eso, se les permitía al desarrollista aumentar la construcción en altura. Obviamente la construcción en altura aumentaba la superficie y sabemos pues que, por ejemplo, si me permiten construir 5 pisos más, yo como desarrollista, entonces voy a los márgenes, la oportunidad de acumulación va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, el Estado creó toda una serie de condiciones y de normativas que permitieron crear una ciudad completamente desordenada, que es la ciudad que nosotros realmente tenemos hoy, una ciudad que está como socialmente dividida. Tenemos en el centro los grupos de altos ingresos, hacia la periferia los de bajos ingresos, pero además es una ciudad completamente desparramada, completamente extendida, que va desde Capira hasta Pacora y desde el centro hasta Chilibre. Y con el peligro de conurbanar a la ciudad de Colón. Es decir, con el peligro de que si Chilibre se extiende un poco más, si se les permite construir, hacer muchas más urbanizaciones al sector de la industria de la construcción hacia aquella zona, entonces Colón se va a convertir en el barrio norte de la ciudad de Panamá. Eh, este, bueno, en ese sentido, habría que ubicar la necesidad de las políticas urbanas, sobre todo la necesidad de las políticas urbanas que tienen incidencia sobre el espacio, pero no solo sobre el espacio público, sino también sobre el espacio privado. Bueno, la ONU define las políticas urbanas como un conjunto coherente de decisiones derivadas de un proceso dirigido por el gobierno para coordinar y reunir varios actores en una visión y un objetivo común, el cual debería promover un desarrollo urbano más transformador, productivo, inclusivo, resiliente para el largo plazo. Me gusta estos lenguajes, me gusta estos lenguajes, digamos, como políticamente correcto de la nueva agenda urbana de la ONU,
donde todo el mundo está, donde no existe poder, donde no existe conflicto dentro de la ciudad y todos nos podemos poner de acuerdo, todos podemos llegar a un consenso, pero bueno, la definición de políticas urbanas me parece como pertinente también, ¿no? De ellos, independientemente de que la agenda urbana, o sea, producto de esa cumbre mundial sobre hábitat, que se realizó en Ecuador hace un par de años atrás, se estableció esta nueva agenda urbana de carácter muy conservador. Sin embargo, sí hay ciertos elementos que podemos rescatar en términos de políticas urbanas. Una de ellas es esta definición. Pero bueno, toda, toda política urbana debe estar mediada por cuatro principios. Esos principios deben ser ajustados a la realidad de cada ciudad. Primero, el crecimiento compacto. O sea, las ciudades deben crecer de manera compacta. Ya vimos que, para que tengan una idea, nosotros tenemos alrededor de 65.000 hectáreas cuadradas de ciudad, de ambiente construido, de ciudad, lo que se denomina ciudad. Y ahí ubicamos, yo creo que no somos los 2 millones de habitantes en esas 65.000 hectáreas. Una ciudad como Bogotá, que debe estar alrededor entre 7 u 8 millones de habitantes, tiene 35.000 hectáreas cuadradas. O sea, en 35.000 hectáreas más o menos cuadradas de ambiente construido, se ubica todas las actividades urbanas, las zonas residenciales, las zonas, los distritos financieros, las zonas industriales, los parques logísticos, todo en 35.000. Además, son 8 millones de habitantes. Nosotros somos 65.000 y no llegamos a los 2 millones, creo. Y, o sea que cuando llegaremos a los 8 millones, vamos a ir llegando o a Chiriquí o a conurbanando a Darién, a Metetí, para poder entonces alojar. ¿Por qué? Porque somos una ciudad completamente desparramadas. En el caso de uno de los principios de toda política urbana es el crecimiento compacto. ¿Cómo lograr ese crecimiento compacto? Hay herramientas que el Estado puede implementar. Bueno, el contexto. El contexto hace alusión que toda política urbana tiene que ser ajustado a la historicidad de cada ciudad, pero también al contexto, que no existen como programas y herramientas de política urbana para todos los sectores en general, sino que a veces es necesario particularizar las políticas urbanas. Es decir, por ejemplo, las políticas de vivienda para determinados sectores de la sociedad. Puede ser que se tenga que el Estado encargarse de eso y no dejar eso al sector privado. Gobernanza local, o sea, la participación activa de los gobiernos locales y las ciudades es necesaria para lograr los objetivos de políticas nacionales. Hay ciertos instrumentos a través de la cual se regula esa participación, esa gobernanza local. Algunos de ellos meramente formales, algunos de ellos por los que he visto que han recomendado ONU Habitat, a veces no está en la naturaleza de lo que recomienda, sino en la forma de aplicación y cómo esa forma de aplicación desvirtualiza esas herramientas de participación a nivel local. Bueno, minimizar el desplazamiento, eso es otro principio que debe tener toda política urbana. Y vamos a ver entonces cómo de cada principio, en lo que nos queda del tiempo, podemos entonces nosotros mencionar algunas acciones concretas de políticas urbanas que se pueden implementar. Bueno, el crecimiento compacto. Bueno, hay muchas herramientas para, primero, las ciudades, lo ideal de una ciudad es que crezca de manera compacta, no de manera desparramada, o sea, compacta, y que en unos espacios podamos aprovechar la economía de la cercanía y evitar, pues,
los gastos innecesarios en infraestructura. ¿Cómo se logra? Bueno, los planes de ordenamiento territorial es la principal, digamos, mecanismo el principal mecanismo de, espera un momento. Ok. El principal mecanismo para regular el crecimiento de la ciudad. O sea, los planes de ordenamiento territorial lo que dicen es que ponen puntos fijos. Mira, aquí en esta zona no pueden estar ubicadas ciertas actividades porque es una zona residencial que puede, si se ubica aquí, el ejercicio de esa actividad puede afectar la calidad de vida de los residentes. No solo porque son zonas residenciales, sino por otras cosas. Por ejemplo, esta zona industrial no puede estar en el centro de la ciudad porque, bueno, esta es una zona industrial, una industria ubicada en el centro de la ciudad, va a necesitar entradas y salidas de equipo pesado y va a generar una congestión automovilística y generalmente el centro de la ciudad son cuellos de botella para el tráfico. Entonces, esa zona, esa actividad hay que ubicarla en otra zona. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en este momento, lo que nosotros encontramos en este momento es que cualquier actividad se ubica en cualquier lugar, en el caso de la ciudad de Panamá. La Kiner, por ejemplo, estuvo, y no sé si todavía, o la Toledano, está ubicado en una zona que es la entrada a uno de los principales nodos de desarrollo que tiene la ciudad. Tubotec, por ejemplo, está ubicado en una zona donde no debería estar. Y estos planes de ordenamiento territorial se organizan a largo plazo. Es decir, que para el 90, por ejemplo, que se organizó el plan de ordenamiento territorial, se previó, por ejemplo, que en un futuro determinadas zonas de la ciudad iban a ser determinadas para ciertas cosas y para ciertas actividades, ¿no? Los planes de ordenamiento territorial, si se hacen pensando en el bien común, funcionan. Los planes de ordenamiento territorial, si se hace pensando en el interés colectivo, funcionan. Si se hace pensando, como se hizo el plan de zonificación de 1992, en beneficio de la acumulación, no funciona. Bueno, otras herramientas de políticas urbanas para facilitar el crecimiento compacto son la zonificación. No sé, sobre todo en el centro de la ciudad. Generalmente el centro de la ciudad está mejor servido urbanísticamente y es preferible, por ejemplo, que la gente viva en el centro de la ciudad, que pueda ir a pie a su trabajo, ir a la universidad a pie, que vivir, por ejemplo, en Pacora, que tiene que desplazarse mucho tiempo. Pero para eso, entonces, tenemos que tener leyes de zonificación. ¿Por qué? Porque los suelos, los lotes, las manzanas, se clasifican según la densidad poblacional. O sea, un determinado lote bajo determinada infraestructura, me refiero a alcantarillados, me refiero a ancho de las vías, a las aceras, puede alojar, por ejemplo, X cantidad de población con su actividad económica. Entonces, si sobrepasa esa cantidad, entonces se requieren más infraestructura. Y lo que hacen los organismos, en este caso el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, es clasificar los suelos. Sin embargo, esa es una herramienta que es factible. Nuevamente sucede igual que los planes de ordenamiento territorial. Si la zonificación y los cambios de zonificación se hacen pensando en el interés colectivo y no en el interés personal, como herramienta de políticas urbanas funcionan. ¿En qué medida funcionan? Por ejemplo, si yo tengo un lote
y en el centro de la ciudad, en Bellavista. Y yo soy amigo del presidente, yo le digo, oye, en la zona donde está mi lote es R1, cámbiamelo a R5. O sea, ese R1, es decir, yo nada más puedo construir ahí una casa, yo lo podría vender en $120,000, $150,000, pero si me lo cambias a un nivel donde yo pueda, de mayor densidad, el desarrollista puede comprármelo y él puede emprender un proyecto de un edificio en altura y no de una casa. Y por lo tanto, entonces yo lo puedo vender mucho más caro. Ya no lo voy a vender en 150,000, lo voy a vender en 2 millones. Entonces, mediante ese mecanismo de renta, yo me estoy enriqueciendo. Entonces, si esa es la forma como aplicamos las herramientas políticas urbanas, en el caso de la zonificación, no va a funcionar la ciudad. Si se piensa la zonificación en términos del conjunto del bienestar colectivo, podemos entonces tener una ciudad mucho más armónica. ¿Qué pasa con la zonificación en Panamá? La zonificación en Panamá son de lote a lote. En cualquier ciudad medianamente seria, la zonificación tiene que ser mínimamente por manzana. Lote a lote es para beneficiar a determinadas personas y excluir a otras. Entonces tiene que ser mínimamente por manzana. Bueno, la creación de infraestructura también es otra manera de facilitar el crecimiento compacto de la ciudad. Ampliar los alcantarillados, en ciertas zonas, los alcantarillados, las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo. Y otra cosa sumamente importante, y con esto es revisar los marcos jurídicos que regulan la propiedad tanto privada como pública. Y ver que el suelo urbano y el que está dentro de la ciudad y los alrededores de la ciudad ejercen una función social. La función social del suelo. Es decir, que el Estado, pensando en el interés colectivo, pudiera en cierta medida, no quiero utilizar la palabra expropiación, pero en otras ciudades se hace cuando un suelo es clasificado como suelo urbano. Por supuesto, mediante algún tipo de transacción, no sé si llamarlo recompensa, indemnización al dueño de ese terreno, pero aquí es realmente un problema revisar los marcos jurídicos. Entonces, el objetivo de este tipo de política es evitar expandir los linderos de la ciudad, afectar los sistemas agrícolas, disminuir los efectos de la huella ecológica, al mismo tiempo organizar la ciudad para garantizar un desarrollo armónico de la zona. Un momento. Sí. Bueno, gran parte de las políticas urbanas están dirigidas a la construcción de infraestructura. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un municipio como San Miguelito, un municipio como Arraiján, en menor medida también la capital, que tenga que emprender un proyecto de envergadura que requiere financiamiento. Lo primero que hacen bueno, generalmente los municipios siempre están en déficit fiscal, o sea, la capacidad de recaudo es inferior a los gastos totales, por un lado. Por otro lado, lo que hacen es entonces hablar con el gobierno central. Por otro lado, el gobierno central, siempre que va a hacer una obra de infraestructura, lo primero que recurre es al financiamiento externo. Al financiamiento externo. Entonces, ¿cómo financiar esa infraestructura urbana? Bueno, hay varios mecanismos. Primero, en términos de herramientas de políticas urbanas, tienen que crearse un sistema de captación de valor mediante distintos mecanismos. A ver, si yo tengo un lote baldío
en una zona periférica de la ciudad y el Estado allá me construye una obra de infraestructura que va a elevar el precio de mi terreno, que es lo que ocurre, el precio de mi terreno, entonces el Estado tiene que puede ponerme un impuesto a mí porque yo me estoy beneficiando. Ese impuesto puede ser permanente o ese impuesto puede ser parcial. Es más, una de esas mecanismos de captación de valor es el impuesto predial, que en muchos de los países se utiliza, por ejemplo, el impuesto predial para financiar ya sea renovaciones urbanas o también, por ejemplo, donde los países donde funciona la descentralización, el impuesto predial se utiliza para financiar la mejora en escuelas públicas. Entonces hay escuelas públicas de zonas que recogen gran cantidad de impuestos predial que son a tu dudar, porque entonces ese impuesto se utilizaría para mejorar las infraestructuras de las escuelas. Generalmente, por ejemplo, Canadá lo utiliza para eso. Por acá. El otro, también a veces hay transacciones con los desarrollistas que se tienen que hacer. Si yo tengo que, generalmente, lo que hace el Estado es que construye una obra de infraestructura, eh, este, y después luego llegan los desarrollistas. Entonces, aprovechándose esa obra de infraestructura, entonces ellos crean un proyecto de desarrollo. Ocurrió, por ejemplo, con Betania. Betania, una vez que el Estado, producto de la presión popular, construyó esa carretera, entonces vino se desarrolló Betania y que fue dirigido para un proyecto para el Magisterio Panameño Unido, y después vinieron los demás desarrollistas, ¿no? Se aprovecharon de la inversión del Estado y el Estado no cobra impuesto por eso. O sea, el Estado lo que a veces hay transacciones con los desarrollistas. Le dice, bueno, yo voy a construir un metro por esta zona, yo necesito financiamiento para construir este metro y lo que yo te puedo hacer es cobrarte el impuesto de 5 años a todos los que están en esta zona, en este radio, y con esto yo financio parte de la construcción del metro y luego ya por 5 años tú no vas a tener que pagar impuestos por esto. O sea, hay muchas herramientas que se emplean para captar estos valores porque el Estado invierte, transfiere recursos a los dueños de los lotes, en este caso a los esos terratenientes urbanos, y esa inversión tiene que retornar. Los proyectos de renovación urbana exitosos, no estamos hablando los proyectos de renovación urbana que se han hecho en Panamá, han funcionado mediante el establecimiento de algunos de estos mecanismos. Un momento, deme un momento, que tengo la boca seca. Estamos de vuelta. Otro de los principios que habíamos hablado era de la contextualización.
En este caso, las políticas urbanas deben ser diseñadas con la participación de las bases y adaptarse a los contextos. Una ciudad es compleja y diversa y las políticas deben adaptarse a esa heterogeneidad. Por ejemplo, como herramientas de políticas urbanas contextualizadas tenemos la legalización del suelo en los asentamientos informales. Por ejemplo, ciudades como las de América Latina, donde hay una gran, digamos, presencia de asentamientos informales. Esos asentamientos informales permanecen durante mucho tiempo sin legalizar, sin que se legalice el suelo. Los sectores populares no pueden realizar ninguna inversión porque en esos terrenos que ocupan, porque cualquier inversión que realicen es insegura hasta el momento, que no tengan entonces un título de propiedad. A veces, por ejemplo, ONU Habitat recomienda que los asentamientos informales que estén ya establecidos, que se legalicen, precisamente porque para mejorar muchas de las condiciones de la vivienda, se requiere de la inversión y para una persona de estratos muy bajos, una inversión en una casa es una máxima inversión y siempre lo va a hacer. Entonces, pero no lo hace porque los suelos no están legales. Entonces, también otra herramienta de políticas urbanas para asegurar esa contextualización es que los proyectos de vivienda de interés social, según la ONU, los segmentos de la población urbana en condición de marginación y con problemas en el acceso a la vivienda debe ser atendido exclusivamente por el Estado. Pero ¿qué ha hecho el Estado, por ejemplo, el Estado panameño? Que eso lo ha externalizado. El Estado panameño durante el 70, el 80, tenía en el centro urbano proyectos de viviendas, especialmente edificios con interés social. Todavía hay un par de edificios ahí, los famosos edificios Salomón, para la población de escasos recursos. Y así la gente podía vivir y aprovechar los recursos que tiene el centro urbano. Entonces, y luego, con las políticas neoliberales, el Estado le deja eso al sector, al sector privado y le da un subsidio al sector privado. Ni tan siquiera le da los famosos bonos de vivienda, no le van a la población, sino le va al empresario. Entonces, es precisamente lo que nos recomienda ONU Habitat, que las viviendas de interés social sean producidas por el Estado. Con respecto al otro principio, que es la gobernanza local, las herramientas de políticas que tenemos, el plan de ordenamiento territorial a nivel de unidades administrativas más pequeñas. Yo creo que aquí son pocos los corregimientos que tienen plan de ordenamiento territorial a esa escala. Se conoce, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de San Francisco, creo que el de Bellavista, pero incluso barrios de clase media como Betania no tienen planes de ordenamiento y mucho menos, por ejemplo, los corregimientos de la periferia. Y en San Miguelito lo que prima en este caso es el desorden. Y es el principal instrumento de gobernanza local. También otras herramientas, la participación ciudadana vinculante. Eso es sumamente importante, que cualquier proyecto se tiene que consultar a la ciudadanía y eso tiene que ser vinculante. Muchos de los proyectos, por ejemplo, de construcción que se dan afectando a los vecinos, sí se realizan las consultas ciudadanas, pero esa consulta no es vinculante. Entonces, lo que recomienda ONU Habitat es que tienen que ser vinculantes. Y otra cosa muy importante es la coordinación a nivel de unidades administrativas. Los problemas urbanos, como la basura, los problemas urbanos como la congestión automovilística, los problemas y otros problemas urbanos como las políticas de seguridad ciudadana,
no se pueden trabajar de manera descoordinada. En otras palabras, San Miguelito no puede hacer lo propio por ejemplo, por la basura, por la seguridad, totalmente desconectado de lo que ocurre en el Distrito Capital o de lo que ocurre en Arraiján. ¿Por qué? Porque la ciudad se administra de manera conjunta. Hay algunos buenos ejemplos de cómo las unidades administrativas han coordinado y han creado como una supraunidad para planificar y ordenar la ciudad en su conjunto y también para abordar todos los problemas que competen en el contexto urbano. Por ejemplo, el caso de San Salvador es un buen ejemplo, ¿no? Todas las unidades, los 5 municipios están regidos por una supraunidad que permite planificar si echar por tierra la autonomía municipal, por supuesto, ¿no? En esa medida, pues, creo que aquí todavía falta mucho por avanzar. Lo otro, minimizar los desplazamientos. Bueno, este es un tema que necesariamente pasa por una política de transporte. Una política de transporte que siempre apuesta por el transporte público. Una ciudad no puede ser sostenible si no tiene un transporte público eficiente. Y ese transporte público eficiente no se basa únicamente con la incorporación de tecnología. En otras palabras, no porque tenemos un metro tenemos transporte público eficiente, porque de nada sirve que en cada parada del metro usted ve larga fila esperando al alimentador que no pasa. O te bajas en las paradas del metro y ahí tienes que esperar mucho tiempo para llegar. Entonces, de nada sirve que construiste un metro si no has logrado esa coordinación integral. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el objetivo de apostar por el transporte debe ser la reducción del parque automotor de la ciudad. Nosotros tenemos 320 automóviles, es el índice automotor, por cada 1000 habitantes en la ciudad y es el más alto de América Latina. O sea, no tenemos la ciudad con el parque automotor más grande porque nuestra población es sumamente chica, pero en términos de índice es el más alto de América Latina. Y es por eso que movilizarse aquí es un problema en términos del tráfico, ¿no? La otra, bueno, la promoción de formas alternativas de transporte, ¿no? Esa promoción de formas alternativas de transporte, las bicicletas, lo que implicaría invertir en infraestructura, en ciclovías, cosa que implica en cierta medida tener un plan organizado de ordenamiento bien estructurado. Aquí todavía hay partes de la ciudad donde se puede emplear, además tenemos un clima que en determinadas épocas del año se puede utilizar la ciclovía, pero no se utiliza. La creación de estructuras para la movilidad peatonal con las especificaciones adecuadas. Aquí vemos un edificio de 60 pisos al lado de una acera de 1 metro. Y usted pasa y hay aguas negras por ahí. Estamos hablando del centro de la ciudad. En las afueras ni tan siquiera existen muchas partes, aceras para caminar. Hay que crear movilidad peatonal. El tema de la arborización de la ciudad para enfrentar cambios climáticos, para reducir la temperatura, pero también para facilitar la caminabilidad por el centro de la ciudad, para evitar el uso del transporte. Y otra cosa que es sumamente ya importante y como para terminar, tiene que ver con la deslocalización de actividades del centro. Empezando primeramente en el nivel más bajo por las actividades gubernamentales. El centro casi ubica la mayor cantidad de agencias de gobierno, ministerios y todo lo que ustedes quieran llamar oficinas de gobierno, que generan mucha atracción de viajes hacia el centro. Y hay personas que, por ejemplo, hay una agencia del MIDE en Pacora, pero trabaja acá en Plaza Edison. O sea, cuando se planifica la ciudad,
se trata de relocalizar a cada persona más o menos cerca de su puesto de trabajo. Mucho más fácil hacerlo cuando se trata de agencias gubernamentales que hacerlo en el caso de inversión privada, pero hay que empezar por algo. El centro concentra el 75% de los empleos en la ciudad. Hablando por centro, estamos entendiendo a San Francisco, Bellavista y Casco Antiguo. 75% de los empleos de toda la región metropolitana se ubican en esta zona. Entonces hay que descentralizar el centro de la ciudad. Bueno, yo creo que con esto por lo menos concluye mi intervención. No sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Hola, Sael. Hola, Hola, profesor. Tengo una pregunta. cuéntenme. Eh, las políticas de descentralización del presupuesto del erario público han tenido algún impacto en la construcción de la ciudad o del espacio? ¿Se sabe algo al respecto? O, bueno, ¿qué me podría decir al respecto? Bueno, lo que te puedo decir es que eh, lo que desde mi opinión personal y revisando, es mi opinión personal únicamente, es que lo que se descentralizó, o sea, Panamá sigue siendo un país centralista. Y lo que se descentralizó fue la corrupción. Se pasó de la asamblea, estas partidas discrecionales ahora se pasaron a los representantes. Eso fue lo que se descentralizó. Los otros elementos como la participación ciudadana, los otros elementos que incluye la ley de descentralización como la Junta locales de desarrollo son prácticamente inexistentes. Entonces, en términos de producción del espacio, no esta ley de descentralización no ha tenido mucho impacto, en realidad, en términos de producción del espacio. Eh, no sé si responda a tu pregunta. A ver, Ezequiel Batista, ¿tenía otra pregunta? Sí, buenas tardes, profesor. Primeramente, pues, un tema bastante interesante sobre el tema de la urbanización y todo eso. Hay un tema que me llama mucho la atención, que es ¿cómo se llama? Gentrificación. Para, Gentrificación. gentrificación, correcto. Panamá tiene una forma, un ordenamiento bastante desordenado. No sé si son las políticas, el MIBI tiene que ver con las políticas públicas del MIBI o el municipio actúa de manera aparte, porque aquí vemos o sea, aparte de la forma como está construida la ciudad, ¿no? De una forma larga, por las situaciones históricas que presenta Panamá, pero cada día por lo menos los lugares de lujo están en el centro y la periferia están los lugares los populares. En Colón sucede todo lo contrario. En Colón los lugares populares están en el centro, eso que ve Colón todo así, y el área de Espinar, usted ve, es otra imagen de la cara de Colón. Ujú. Entonces, como no hay una política coordinada, pues no sé si el MIBI tiene que ver con eso o la parte del municipio. La cosa que la ciudad cada día se ve desordenada totalmente. Y otra cosa, de repente el caso de San Miguelito es muy parecido a los sectores populares de Brasil y otras ciudades donde se crean favelas. Y eso es muy parecido a las favelas de estos países. Eso es lo que queremos más o menos comentar, pues, si no hay un ordenamiento de políticas públicas en forma de urbanización, o cada día se está sacando a la gente de los sectores populares a más a las afuera, pues, con menos condiciones. Ok, bueno, casi no te entiendo mucho los comentarios y las reacciones porque como que tenías a alguien hablando de atrás, pero lo que pude entender fue en dos cosas. Me preguntaba si la gentrificación, con qué tiene que ver, si parte de un problema generado por la forma como en este caso el MIBI, el municipio, han organizado la ciudad.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que el MIBE, el municipio, son agencias gubernamentales, tanto central como el poder local, que responden a un modelo de desarrollo económico en Panamá. Ese modelo de desarrollo económico en Panamá toma el sector servicio como eje de desarrollo. A partir de la creación del centro bancario y para fortalecer, por ejemplo, el centro bancario, se empezó a impulsar la industria de la construcción como motor del desarrollo urbano y dejar que la ciudad creciera sobre las directrices de esa alianza, el sector financiero y el sector industrial, que por supuesto van con el interés de lucro y eso implica que el centro de la ciudad, que son las áreas más cotizadas por la dinámica del capital, sean donde se dirigen la mayor parte de los proyectos de construcción. Actualmente nosotros si hacemos como vemos a ver cuánta vivienda y cuánta gente, nos damos cuenta que en ciertos corregimientos del centro tenemos más viviendas que gente. De hecho, hay edificios que durante mucho tiempo no se logran vender todos, porque lo que te está indicando es que esos productos, esa vivienda, está dirigida a un sector específico. Al mismo tiempo, hay una política de desalojo de los sectores populares del centro hacia la periferia. Entonces, si tuviéramos pudiera ver una foto, por ejemplo, de San Francisco en la década del 70 y San Francisco, lo que es ahora, vamos a ver una transformación radical de lo que está ocurriendo ahí. La construcción en altura eliminó por completo la construcción de viviendas unifamiliares y lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, ha ocurrido en sectores populares, en varios sectores populares donde han sido desalojados. Casco Antiguo es uno de los, Catedral es uno de tantos, ¿no? Pero también Caledonia, por ejemplo, esos proyectos de recuperación de aceras y de eso es simplemente para revalorizar una zona, para hacerla atractiva al capital, pero eso conlleva desalojo de la población. Entonces, sí, obviamente, tanto las agencias del poder local como del poder central actúan como facilitador a estos agentes de desarrollo que tienen como fin último el acaparamiento de las rentas que genera el centro urbano. A ver, otra pregunta. Muchas gracias, profesor. Bueno, si no tenemos... Esto, sí, sí, ¿Ah? yo, más que una pregunta, habla el profesor Denis Aguirre, desde acá de David. Yo más que una pregunta, una especie de un comentario, porque si uno se pone a ver todo lo que es Panamá y toma en cuenta digamos, las principales centros urbanos del país, eh, uno nota que la construcción del espacio no se da de igual manera, como muy heterogéneo. Porque, por ejemplo, la ciudad de Panamá tiene su particularidad, pero si nos trasladamos hacia Colón, con las 16 calles, y la manera como se construyó ese paso, que siendo una isla, luego se une a tierra firme, tiene también una construcción de un espacio muy particular y más cuadriculado. Pero si nos venimos acá David tiene una forma, viéndolo desde el punto de vista geométrico, ¿verdad? Tiene una forma como triangular. No sé si ustedes han venido acá, David, y ven que una calle se bifurca, después viene la calle, una de esas calles, y nuevamente se bifurca y se bifurca. Hasta donde yo tengo entendido acá, dice que acá, creo que es a principios del siglo XX, por allá, aquí estuvo un francés que a él, como que las autoridades acá en ese tiempo le encargaron, eso es lo que yo he sabido, pues, le encargaron un poco, planificar un poco lo que es la ciudad de David.
Y el apellido es La Zona. Incluso acá hay una zona para ir alrededor de donde está la UTP de acá en Chiriquí, la Universidad Tecnológica acá de Panamá. Hay un sector ahí que lleva el apellido de él. Pero esa forma que tiene acá es muy particular. Colón, Panamá, o no sé cómo sería también centros urbanos que han ido creciendo como Penonomé, ¿cuál otro? Acá esto, Chorrera, Santiago, porque yo lo que sí noto o sea, cuando uno llega a esos puntos específicos, uno no ve como que existiera un patrón para todo el país, sino como patrones distintos. Y por lo que entiendo también es que sí es cierto que la construcción del espacio, el sector privado ha tenido que ver mucho con eso, pero más o menos de cierta década para acá, porque si estamos hablando de principios del siglo XX, como que el caso de Colón, el caso de David, no es el sector privado el que construye el espacio. Ese era el comentario que yo tenía. Gracias. Ok, bueno, definitivamente, y cada ciudad define, dependiendo de los actores que estén interviniendo en el proceso de producción de ese espacio, estos agentes construyen esa configuración, de interacción entre los distintos agentes, llega a producir un espacio determinado que es diferenciado y que no necesariamente tiene que ocurrir de esa misma forma en otras ciudades. Por ejemplo, el crecimiento hay ciudades que crecen con la famosa mancha de aceite, pero hay ciudades triangulares, hay ciudades lineales, hay ciudades, o sea, no hay una forma específica de crecimiento de formas urbanas y en términos de crecimiento espacial. Depende mucho de los actores. Ahora, desde el punto de vista sociológico, y perdona, Denis, yo también soy chiricano, en el caso de Panamá, nosotros únicamente tenemos una ciudad, y es la ciudad de Panamá. Las demás son, por la dinámica, son pueblos grandes. O sea, no, desde el punto de vista no son, que también los pueblos grandes tienen sus propias particularidades en la producción de su espacio, pero no son ciudades per se. Si tenemos en cuenta el concepto de ciudad desde el punto de vista sociológico, más allá del concepto demográfico, ¿no? Bueno, no sé si hay otra pregunta. Adelante, Videlio. Sí, profesor. Muchas gracias, profesor Prudencio. Evidelio está acá en Santiago de Veraguas y en los últimos 10 años se ha trabajado duro sobre el plan de ordenamiento de la, entre comillas, ciudad, porque ya usted ahora me motivó a hacerle la pregunta, ¿cuáles serían los criterios para uno decir esto clasifica como una ciudad? Bueno, eso por un lado, pero voy a referirme al comentario. Yo estuve 22 años en la Facultad de Ciencias y en algún momento compartí el Instituto de Docencia porque era profesor en la maestría en entomología médica. Entonces ahí estuve buenas relaciones con la doctora Carmen Miró y también con Álvaro Uribe, con Uribe, el doctor Uribe, y estaba en ese momento la situación del hacinamiento en la ciudad y cómo se estaban diseñando los nuevos edificios, estos altos, y se estaban formando unos conos por Vía España y otros por allá por Avenida Balboa, unos conos que lo que hacía era que cuando había mucho smog o había, bueno, ya ahora imagino Cerro Patacón, se estaba ya conceptualizando de ciudades saludables, urbanizaciones saludables, barriadas saludables, es decir, edificios saludables, y todo venía así. Entonces, pero era una batería de hacer edificios, como usted lo dice, más edificios que gente. Entonces, en algún momento comenzó a darse una relación entre la acumulación
de las partículas que acá son ya, hasta la universidad tiene centro de monitoreo, aquellas que van más allá de 10 milímetros de diámetro que van a ingresar a los pulmones, que viene ese tema de alergia. Y bueno, y acá estaba el doctor Cebede, que lo compañero de entrada a la universidad, con todo el tema de los alergólogos. Entonces, en ese momento se estaba ya trabajando el tema de cómo hacer que una ciudad sea saludable. O sea, desde el concepto de una salud. Pero, ¿qué veo yo ahora con la presentación suya, profesor Florencio? Interesante. Yo también soy de Chiriquí. Así que eso de la producción del espacio. Y ahora que el compañero, no sé si fue Denny o alguien, no, antes de él, del tema de la descentralización. El tema de la descentralización, más que un presupuesto, más que un dinero, es la decisión que debe tener el territorio en base a su realidad de poder administrar ese fondo. Y a veces se descentraliza el fondo, pero se administra desde la sede, o sea, de los centros. Entonces, pareciera una pseudo descentralización. Entonces, el tema que esto lleva a un tema político es en el sentido de que existe la capacidad reconocida en la ley de descentralizar. Es una capacidad de decisión de los territorios, porque ya se sabe cuál es la vocación del territorio. Como usted lo estaba diciendo, si ya Panamá es esa ciudad de Panamá y única, no hay una Colón, David, Santiago, Echitré, por ejemplo. Entonces, estoy viendo yo ahora como que en estos últimos 40 años, estoy viendo como esas líneas que se estaba trazando la doctora Carmen Migró, la doctora Lía Herrera, el doctor Uribe, cuando estaba en ese momento con plano haciendo estos ordenamientos. Y es que también no solamente el tema de la urbanización, es un tema de que ha sido tan problemático y complejo hasta cómo ordenar una cuenca hidrográfica para que el recurso agua le llegue a la zona agrícola y tengamos seguridad alimentaria, y a la ciudad que tengamos una manera de esto. Entonces, ¿cuáles son los temas ahora? El tema de que no hay agua en la ciudad, el tema que la basura lo está, ese nivel de contaminación por basura, el tema del contagio, el tema de los mismos conflictos sociales que se están dando, y pareciera que todo eso son como consecuencias de ese empobrecimiento en el ordenamiento a nivel urbano, y que no sé si hay una forma de escaparse aprendiendo esto para estas áreas pobladas o que tienen, usted lo llama pueblos grandes, eh, puedan ser una ciudad. Acá en Santiago está costando, porque acá está el profesor de la universidad, Sebastián Aguilar, él es de arquitectura. Entonces, él comenta también la misma situación. Entonces veo que en todos los puntos que se trata de hacer un ordenamiento, se disuelve el recurso que hay. Con eso de que queda eso en manos siempre de el poder económico, buscando el negocio, la empresa, y al final la parte pública queda como debilitada en cuanto al uso de los fondos. Bueno, me alegra que haya trabajado con Carmen y con Álvaro Uribe, y que conozca la producción de los Titanes de las ciencias sociales panameñas. Yo también trabajé un tiempo con ellos, especialmente con Carmen, ¿no? Ya desde el Centro de Estudios Latinoamericanos. Pero bueno, para responder qué es lo que hace una ciudad, el desarrollo de las fuerzas productivas, así de sencillo. La dinámica del capital es lo que define a una ciudad. La producción de mercancías con valor de cambio y no con valor de uso. Eso es lo que hace una ciudad. Y si analizamos, por ejemplo, David,
analizamos Chitré, analizamos los pueblos del interior, todavía hay un desarrollo incipiente de las fuerzas productivas. De hecho, ellos son, proporcionan mano de obra a la ciudad capital. La mayoría, bueno, yo soy un ejemplo, yo vengo de allá, a la mano, a la capital. Y eso es lo que hace una ciudad, o sea, el desarrollo de la fuerza productiva, que en el caso de los pueblos del interior todavía es bastante incipiente. Y por eso son pueblos grandes. Aunque en términos del contexto demográfico, la definición meramente demográfica le asigne la categoría de ciudad. Pero en un segundo, ¿cómo evitar lo que usted dice, esa vorágine de que el capital y del poder se apodere o acapara toda la dinámica del crecimiento urbano? Hay un sociólogo, un filósofo de la década del 60, que lo mencionamos aquí, Henry Lefebvre, que hablaba del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad no es otra cosa que cuando los sectores populares organizados se reúnan y puedan, mediante la participación activa, decidir por ellos mismos el rumbo de la ciudad, la organización de su espacio cotidiano. Entonces, solo así la organización, a nivel del tejido comunitario, puede detener esa vorágine del capital. Y creo que por ahí habría la solución. De hecho, creo que tenemos una situación muy aguda en Panamá porque no tenemos movimientos sociales urbanos organizados. Los últimos movimientos que nosotros tuvimos fue la Liga Inquilinaria, ¿no? Por allá, que organizó la huelga, pero de ahí tenemos movimientos, sí, pero no son estructurales, son muy coyunturales. Bueno, la gente sale a protestar porque no hay agua, pero una vez le llega el agua, el movimiento se desarticula. Entonces, no estamos organizados. Precisamente yo creo que ese es parte del problema. Profesor, ese punto importante para mí. Eh, pero ¿hay algún modelo, alguna ecuación, algún índice que diga David es una ciudad? Hay una ecuación, hay algo que me diga a mí, David es una ciudad. Bueno, más que una ecuación, hay procesos, en este caso, procesos sociales, que en este caso, por ejemplo, un indicador es que toda ciudad tiene una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta. O sea, David todavía expulsa población. O sea, no tiene un mercado laboral suficiente como para capturar excedente de población trabajadora y, o sea, no genera suficiente empleo. Eso es un indicador de un nivel bajo de fuerzas productivas. Entonces, la mayoría de la gente tiene que emigrar de allá. Lo mismo por otras razones. Entonces, eso es un indicador. Más que buscar una ecuación matemática, lo que habría que estudiar son los procesos sociales que hacen que pueblos grandes, y vuelvo a repetir, no lo digo despectivo porque soy chiricano, todavía tengan un desarrollo productivo. Y es que el modelo de desarrollo económico que nosotros implementamos es el modelo transitista que aprovecha las ventajas comparativas de nuestra posición geográfica. Es doblemente excluyente, social y territorialmente. Social porque hace que los recursos que genera la zona de tránsito pasen a unas cuantas manos. Territorialmente porque hace que todo el desarrollo de la fuerza productiva se concentre en la ciudad y no desparran el resto del territorio nacional. Incluso quedan zonas excluidas completamente. La región del Atlántico, por ejemplo, ha permanecido alejada del desarrollo. Las comarcas, ni se diga, Darién otro tanto. Bueno, Excelente, profesor, muchas gracias. ok, bueno, agradecer a los organizadores. Ya no sé, si no hay más preguntas, me retiro pues y a la orden para cualquier cosa. Todavía falta políticas urbanas culturales que no se tocó, pero en algún otro momento me van a invitar. Profesor, gracias. De parte de la Dirección de Extensión,
Le agradecemos mucho su participación y seguramente ha enriquecido el diálogo con todos los participantes. Muchas gracias, Rafael. Bien, al grupo le comunico que ya culminamos la sesión de hoy. Nos veremos entonces el día de mañana para continuar con la discusión. Entonces ya, se puede hablar.